Tengan ustedes muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar del otro lado. Gracias a Dios que podemos compartir este precioso momento y una breve reflexión sobre el libro de Proverbios. Recuerden que estamos siguiendo estas bellísimas enseñanzas que tenemos en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios escrito mayormente por el rey Salomón, hijo del rey David, quien por observación constantemente era un hombre observador a quien Dios le había dado sabiduría, por supuesto sabiduría terrenal para conocer todas las cosas de esta vida. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. Estamos en Proverbios 12, 9. Un proverbio que se debe comprender, profundamente, aunque los comentaristas no hacen mucho comentario sobre esto, así que no hay mucho dato extra que los comentaristas puedan aportar. De hecho, a veces me da la impresión de que hasta son mal entendidos algunos proverbios. No porque yo los entienda mejor ni porque yo sea más sabio, sino que en el análisis, y gracias a Dios que tenemos la Biblia Textual cuarta edición que nos ayuda a ver la traducción más contextual, ¿no? Veamos. El título del mensaje de hoy es Perfil bajo o perfil altivo. Este es el perfil de las dos personas que tenemos en Proverbios 12, 9. Es interesante el contraste entre la humildad y la altivez. Son dos polos opuestos, dos contrapartes, ¿no? La persona humilde y el altivo, que es lo que está reflejando este proverbio. Aquella persona de bajo perfil y el que se eleva a sí mismo por encima de los demás. Veamos esto. Proverbios 12, 9 es un reflejo de este contraste que les estoy hablando ahora. Dice, más vale el modesto, pero que tiene servidor, que el que se alaba y carece de pan. En otras traducciones dice, más vale el poco estimado o el que es tenido en poco, pero aquí tiene que ver con modestia, ¿no? Con alguien de un perfil bajo. Si lo conectamos esto para poder entenderlo mejor, si lo conectamos con Proverbios 13:7 podremos entenderlo mejor. Miren, hay quienes se enriquecen, ¿sí? Y nada tienen, hay quienes se hacen pobres y tienen grandes riquezas. De lo que está hablando aquí, que también en ese análisis, inclusive yendo un poco a lo que dice en los interlineales, es la pretensión, ¿no? Hay quienes pretenden ser ricos, la pretensión, ¿sí? De ser ricos y no tienen nada. Es decir, esa pretensión los lleva a ser altivos, pero con nada, porque no tienen nada. Y hay quienes se hacen pobres o quienes pretenden ser pobres y tienen grandes riquezas, es decir, tienen un perfil bajo y sin embargo tienen grandes riquezas. Está mostrando simplemente el proverbista por medio de la observación, ve que hay personas que son menospreciadas y mantienen un bajo perfil, pero son ricos en sus almas, ¿sí? En sus almas. Hay otros, pero hay otras que carecen hasta de lo indispensable, pero caminan como si fueran dueños de todo. El centro de la cuestión es la diferencia de carácter y trato a los demás de cada grupo. O sea, hay dos grupos de personas aquí, ¿sí? Y la diferencia, ¿qué es lo que lo hace? El carácter y el trato hacia los demás.
de cada uno de esos grupos de personas descritas en estos proverbios. La misma Biblia nos muestra ejemplos, personas a las que se las tuvo en poco, pero fueron grandes, como José, quien habiendo sido vendido por sus hermanos como esclavo, luego fue encarcelado y llegó a ser primer ministro en Egipto. O David, quien siendo menospreciado por sus propios hermanos y por el ejército de Israel, llegó a ser quien derrotó al gigante. Y luego fue rey de Israel en Hebrón. Y después rey de Israel y Judá desde Jerusalén. El sentido más preciso de la palabra modesto es ligeramente estimado o poco apreciado. En el hebreo se traduce niklej, alguien a quien se lo considera poca cosa, pero tiene mucho, a diferencia del que se alaba a sí mismo, pero no tiene nada. Jesús mismo dijo que el que se humilla será exaltado y el que se exalta a sí mismo será humillado. Miren ustedes, la Vulgata Latina da un sentido cercano de este verso. Melior et pauper et sufficiens sibi quam gloriosus et indigens pane. Mejor, esto significa, mejor es el pobre que se sustenta a sí mismo que el soberbio que no tiene pan. Mejor es el pobre que se sustenta a sí mismo que el soberbio que no tiene pan. Y analizando un poco la situación, inclusive analizando el contexto cristiano, el contexto evangélico que estamos viviendo en estos tiempos, consideraba o meditaba sobre la diferencia que hay entre los pastores que tienen pequeñas congregaciones, ¿sí?, pero se sostienen a sí mismos sin hacer uso y abuso del dinero de los fieles. Y los pastores de grandes congregaciones que viven con opulencia a costa del dinero de sus congregantes, pero no pueden sostenerse a sí mismos. Si se les sacara ese dinero y los fieles se fuesen todos o nadie diera su dinero, esos opulentes no podrían sostenerse. Sin embargo, hay muchos pastores o a cargo de pequeñas congregaciones que se sostienen a sí mismos y que aun cuando no quedase nadie dentro de la congregación, esos pastores podrían seguir manteniéndose. ¿Por qué? Porque tienen un perfil bajo, no usan ni abusan de los fieles y no necesitan el dinero de la gente para ser sostenidos. Es importante y es interesante que muchas veces se menosprecia a ciertas personas o se los tiene en poco a ciertas personas que se valen por sí mismos, que no abusan de nada, no usan de nada y sin embargo pueden sostenerse a sí mismos y pueden no tienen que andar dependiendo de nadie. Sin embargo, hay personas que viven en la opulencia, que son altivos, pero que están viviendo a costa de los demás. Y que a la corta o a la larga, si uno les saca ese sustento, porque ese sustento en realidad es a fuerza de estar sacándole a los demás, se quedan sin nada. Entonces, más vale el modesto pero que tiene servidor que el que se alaba y carece de pan. Esto significa que aquel el altivo, el que vive en altivez pero que no tiene nada, no vale nada. Miren ustedes, y doy un ejemplo. Comparemos esto con lo que dice 1 Samuel 18 acerca de David. Recuerden que el rey Salomón, quien escribió muchos de estos proverbios, pero que también muchos de estos proverbios fueron compilados por otros,
fue a fuerza de observación. Y el rey Salomón era conocedor de la vida de su padre, de lo que fue el rey David, pero también conocedor de todas las escrituras antiguas del pueblo hebreo, desde Génesis hasta el tiempo en que Salomón escribió Proverbios, y de los profetas. Entonces la lectura de aquellos personajes a los que conocía, las historias que conocía de los personajes que lo antecedieron, le daban el material, la base para poder escribir estos proverbios. Y hay un dato muy interesante en 1 Samuel 18, que es, dicho sea de paso, es largo en algunas traducciones, pero resulta que tiene muchos pasajes añadidos. Así que lo vamos a leer en esta versión, que por supuesto es más corta, pero está basada precisamente en textos más fieles. Capítulo 18 comienza así. Para ponerlo en contexto vamos a leer todo el capítulo. Y las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl con cánticos de júbilo, panderos e instrumentos musicales. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí parece normal todo, ¿no? Y danzando las mujeres cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Por supuesto que cuando uno lo ve en el texto hebreo, suena muy diferente, ¿no? Pero fíjense ustedes que las mujeres salen cantando para recibir al rey Saúl, pero a Saúl le atribuían miles, pero a David le estaban atribuyendo 10.000. Esto hizo que Saúl se indignara. Y Saúl se indignó en gran manera, pues a su parecer el dicho le sonó mal. A su parecer el dicho le sonó mal. Que saltó allí, saltaron los celos. Y dijo: a David le dan 10.000 y a mí me dan 1.000. No le falta sino el reino. Fíjense ustedes la indignación de este hombre, ¿no? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Allí faltan pasajes, en la Biblia textual faltan pasajes, pero que en realidad no es que faltan pasajes, sino que en el texto masorético los añade. Así que vamos, porque seguramente si alguien me estuviera siguiendo en traducciones como la Reina Valera o cualquier otra traducción que está basada en el texto masorético, va a parecer que a mí me están faltando pasajes, pero no es así. En realidad esos pasajes que yo salteo no están en la base textual más fidedigna, como es, por ejemplo, la Septuaginta. Dice: y Saúl se sintió atemorizado a causa de David, porque Yahvé estaba con él. Por tanto, Saúl lo apartó de su presencia y lo designó jefe de 1.000 hombres. Ahora van a observar ustedes cómo lo menosprecia Saúl a David, porque David estaba ganándose el corazón de la gente. Y miren ustedes, y en todos sus caminos David se conducía prudentemente, y Yahvé estaba con él. Y al ver Saúl que él procedía con gran prudencia, tuvo temor a causa de él. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba en presencia de ellos. Iba creciendo la fama de David, aunque David seguía manteniendo la modestia, seguía manteniendo un perfil bajo, pero iba ganándose el corazón de Israel, de sus hermanos, y Saúl lo iba envidiando y lo iba celando cada vez más. Pero fíjense que Saúl planea ahora entrampar a David. Dice: y Mical, hija de Saúl, amaba a David y se lo refirió a Saúl. Y le pareció bien el asunto.
Pero miren lo tramposo de Saúl. Y Saúl se dijo, se la daré para que ella le sea por lazo y la mano de los filisteos sea contra él. Y ordenó Saúl a sus siervos, hablad discretamente a David y decidle, he aquí, el rey se complace en ti, y todos sus siervos te aman. Fíjense cómo va armando un plan para desquitarse, para sacarse del medio, para sacar del medio a David. Hazte pues yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oído de David, y respondió David. Miren ustedes el perfil bajo, la modestia, la humildad de este hombre. ¿Os parece cosa sencilla a vosotros hacerse yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y de baja condición. Miren ustedes cómo David sigue manteniendo un perfil bajo a pesar de la oferta que se le está haciendo. Y le refirieron eso a Saúl, sus siervos, diciéndole, David ha hablado conforme a estas palabras. Y dijo Saúl, así diréis a David, no desea el rey dote alguna, sino 100 prepucios de filisteos para ser vengado de los enemigos del rey. Pues Saúl deseaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Este es un entrampamiento que quiere hacer, es tenderle una trampa a Saúl a David, a pesar de que David se estaba comportando prudentemente y lo que siempre David quería era agradar al rey, ser un buen soldado y trabajar a la par del rey y de sus compañeros. Sin embargo, Saúl, lleno de envidia, lleno de indignación y lleno de celos, quería entramparlo de tal manera que hacerlo caer en manos del enemigo para que el enemigo lo matara. Pero miren, y cuando sus siervos dijeron a David tales palabras, agradó a David ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y partió con sus hombres y mató a 200 varones de los filisteos. Luego David llevó sus prepucios y los entregó todos al rey para poder ser yerno del rey, y Saúl le dio por mujer a su hija Mical. Al ver esto, Saúl comprendió que Yahvé estaba con David y Mical, hija de Saúl, lo amaba. Y aumentó el temor de Saúl hacia David. Bien, ustedes observan por esta historia cómo se cumple este proverbio. Más vale el modesto, pero que tiene servidor, que el que se alaba y carece de pan. Recuerden ustedes, Saúl ya era rey de Egipto. Saúl ya era rey de Israel. Pero ¿qué sucede? Viene alguien modesto que ya había derrotado al gigante que constantemente salía contra el ejército de Israel. David siempre mantuvo un perfil bajo, se mantuvo humilde, se mantuvo prudente. Y así fue como, mientras uno se exaltó a sí mismo y cayó por su sola exaltación, el otro se humilló a sí mismo, se humilló delante de Dios y fue exaltado por el mismo Dios para ponerlo luego por encima de Saúl. Y aunque los dos, Saúl y David, gobernaron la misma cantidad de años, porque Saúl fue el primer rey de Israel y reinó 40 años, David reinó 40 años, Salomón reinó 40 años,
pero el reinado de David fue el más sobresaliente de todos en cuanto a la unidad que hubo en el pueblo. Porque a pesar de los errores que cometió David, él siempre se mantuvo con un perfil bajo. A pesar del pecado, inclusive de los graves pecados que cometió David, se mantuvo con un perfil bajo, creyéndole a Dios siempre, constantemente. Para terminar, quiero terminar con esta frase. Por esa razón, es mejor mantener un perfil bajo, aunque se tenga mucho, que ser un soberbio y no tener nada. Sería mucho mejor dejar la soberbia en todos los casos. Así que, esperando siempre que cada uno de estos proverbios edifique nuestras vidas, es que vamos meditando sobre ellos y vamos hilvanando lo que cada proverbio tiene con los distintos personajes o las distintas situaciones que hay en las Escrituras. Así que quizás en algún momento pueda llegar a servirle esta meditación a alguien cuando se encuentre delante de cualquiera de estas situaciones. Más vale el modesto, pero que tiene servidor, que el que se alaba y carece de pan. Ustedes observarán cuántas veces personas soberbias, altivas y no tienen nada, y personas humildes que se las menosprecia, pero sin embargo tienen mucho, aun cuando ellos pretenden no tener nada. Oramos y damos gracias a Dios por este momento y que Dios nos siga asistiendo para seguir meditando en este precioso libro. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido, Dios mío, por tu amor y tu misericordia y por tu bondad. Te suplico, Señor, que nos ayudes a mantenernos siempre firmes en un perfil bajo, en una modestia, en humildad, para que cuando llegue el tiempo, como dice el apóstol Pedro, seamos exaltados por vos, y no que nos exaltemos a nosotros mismos para que, llegado el tiempo, seamos humillados. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en lo que tenemos que hacer, siempre sabiendo que sin vos nada podemos hacer. Ayúdanos aún. Si un día, Dios mío, las cosas cambiaran y llegáramos a tener muchos bienes o mucho dinero, Señor, aún en ese momento, ayúdanos a seguir manteniendo un perfil bajo, a seguir manteniéndonos humillados, humildes delante tuyo, para que podamos cosechar una cantidad de amistad, Señor, por causa de un carácter sano, Señor. Y realmente te suplicamos en este tiempo que traigas sanidad sobre mucho número de gente, Señor. Cuánta gente está sufriendo y viviendo su propio pecado por causa de la soberbia, y sin embargo, Señor, el Dios Todopoderoso puede alcanzarlos y salvarlos y humillarlos para que realmente comprendan que sin vos no son nada. Gracias, Señor. Gracias porque hasta este momento nos has asistido y nos ponemos enteramente en tus manos, rogándote que nos sigas asistiendo para seguir mejorando, para seguir siendo transformados por el poder de tu palabra, por el Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Gracias por haberme acompañado en esta breve reflexión y nos vemos cuando nos veamos.